¿Cómo están? Bueno, este es el video de la explicación del trabajo de función exponencial. En primer lugar, la función exponencial lo que representa, lo que viene a encontrar es que ahora nuestra variable x, se va a encontrar en nuestro exponente. Tenemos que el exponente, o sea, si nosotros vemos acá, un número elevado al otro es una potencia. Entonces tenemos que en las potencias el número al que estaba elevado se llama exponente. El numerito al que se lo eleva se llama base. Y el resultado se llama potencia. Bien, entonces, nosotros antes también teníamos funciones en las que teníamos un número elevado a la otra cosa. Por ejemplo, cuando teníamos y igual a x al cubo, también teníamos una potencia, ¿no? Pero la diferencia con estos casos, por ejemplo, una función exponencial podría ser igual a 2 a la x. Nuestra función, o sea, es función exponencial cuando nuestra x está en el exponente. Acá nuestra x no está en el exponente, sino que está en la base. Entonces, exponencial viene de exponente, ¿sí? Eso quiere decir que en la función exponencial siempre nuestra variable se va a encontrar en nuestro exponente. Bien, existen muchas formas de función exponencial, dependiendo de si tenemos una función exponencial sumado otra cosa, sumado un 2x o 3, algo así. Nuestra función va a ir cambiando. Nosotros vamos a ver el caso de nuestra función exponencial más sencillo, que es solamente la potencia solita, digamos el número elevado a la x o a una función x más 1, una función muy sencilla, pero no con otras dificultades, porque dependiendo de cómo va cambiando esos numeritos que van acompañando a mi función exponencial, mi función va a ir cambiando en estas variables que yo les voy a ir explicando en el trayecto del video. Bien, la función exponencial, que es igual a la x, va variando dependiendo de en qué intervalo se encuentra la base. Entonces nosotros vamos a hacer el análisis del parámetro a, que es la base de mi función exponencial. Entonces tenemos mi función exponencial cuando es mayor a 1, por ejemplo, igual a 2 a la x. Ahí les voy a mostrar el gráfico. Que es este que tenemos acá. Tenemos que es una función creciente. ¿Sí? Es creciente porque nosotros vemos, si nos paramos de la izquierda y nos trasladamos a la derecha, vamos viendo que sube. La función, si vemos, es como que cuando pasa el eje Y, tiene como dos comportamientos distintos, ¿no? Es como que en este pedacito se ve más chata y acá ya se va para arriba exponencialmente. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas cuando tenemos nuestra función exponencial. O sea, cambia el comportamiento cuando la x es positiva y cuando la x es negativa. ¿Con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con que, por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestra x es negativa, x es menor que 0, tenemos que nuestro exponente va a ser un número negativo. Entonces, cuando nosotros teníamos las propiedades de potencia que vimos por ahí en primero o segundo año, o cuando estábamos en la primaria, decía que cuando nosotros tenemos la potencia de un número negativo, este número se invierte, ¿sí? Se gira. Entonces, por ejemplo, cuando x es mayor a 0,
y se podría decir que es igual a ¿sí? Y esto a la vez, nosotros teníamos la potencia se distribuye respecto de la multiplicación y de la división. Entonces tenemos ¿esto qué me quiere decir? Que como yo tengo ahora una división, a medida que x vaya teniendo números negativos más grandes en módulo, por ejemplo, se vaya de forma descendente por la recta, o sea, del -1, vamos a verlo en el GeoGebra. Cuando se viene al -1, -2, -3, va tendiendo a acercarse a 0. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fracción y nuestro denominador, a medida que va siendo más grande, va tendiendo a acercarse a 0. Esto nos explica una de las primeras cosas que tiene nuestra función exponencial, que es tiene un comportamiento asintótico. Eso quiere decir que a medida que me vaya acercando a 0 horizontalmente, mi función se va tendiendo a ir al infinito, ¿no? A medida que x vaya teniendo valores más grandes en módulo, o sea que se vaya acercando al menos infinito, y se va a tender a acercar a 0. Eso quiere decir que nuestra función exponencial, una de las primeras cosas que tiene es que tiene una asíntota horizontal en 0. Bien. Y después entonces tiene asíntota horizontal ¿Por qué tiene asíntota horizontal igual a 0? Nosotros decíamos que las asíntotas eran un valor que la función no podía tomar, ¿sí? Entonces tenemos que ¿cuál valor y no puede tomar? ¿Cuál es el valor que y no puede tomar? ¿O cuál es el valor que y nunca va a tomar? Y pensamos en esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Siempre que yo tenga una multiplicación o una división, yo tengo problemas con el 0. Entonces, ¿cómo tiene que ser una potencia para que me dé como resultado 0? Tiene que ser, por ejemplo, la función exponencial, o sea que va a tener x en el exponente, va a ser 0 a la x. Entonces 0 a la x va a dar 0, ¿no? Porque 0 por 0 infinitas veces va a dar siempre 0. Entonces, como yo en mi base no tengo 0, ya tengo un 2 y mi 2 está ahí plantado y no se va a mover, nunca voy a tener una potencia que me dé como resultado el 0, ¿no? Entonces 2 a la x nunca va a valer 0, por lo tanto va a adquirir un comportamiento asintótico en y igual a 0, que es el eje x, ¿no? Que es esto de que se tiende a acercar, pero que nunca lo corta, nunca lo cruza, ni lo toca, no lo corta. Entonces siempre se tienden a acercar, a estar muy cerca, pero nunca se cortan. Muy bien. Entonces cuando es negativo tenemos nuestra asíntota, o sea, nuestra asíntota para toda nuestra función, pero ahí podemos ver el comportamiento asintótico. Cuando es positivo, cuando x es mayor a 0, tenemos que es una potencia normal. Entonces tenemos una potencia a medida que los números vayan siendo más grandes. Por ejemplo, acá en el caso de 1, 2, 3, 4, a medida que
vayan siendo números más grandes, los números de y también van a ir siendo más grandes. Entonces ahí cambia mi comportamiento y se hace la variación exponencialmente, ¿no? A medida que hay mucha diferencia entre uno y otro, si bien es como que el 1 es un valor, el 2 es un valor mucho más grande, el 3 ya se va a un valor mucho más grande, y así es como que se va al infinito muy rápido. No tiene como el comportamiento, por ejemplo, como las rectas, que se iban al infinito de una forma así más progresiva, sino que cuando pasa los números positivos se dispara exponencialmente, no tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos vamos a esconder esta? Cuando nosotros tenemos que nuestro valor A está entre 0 y 1. Cuando es una fracción, en donde el numerador es más chiquito que el denominador. Por ejemplo, igual a 1/3 sobre x. Cuando tenemos esto, tenemos una fracción positiva que está entre 0 y 1, lo que pasa es que mi función es decreciente. Eso quiere decir que si yo me muevo en mi gráfico de la izquierda hacia la derecha, mi función va a ir cayendo, ¿sí? Va bajando. Entonces, esto es todo lo contrario a lo que pasaba con las funciones cuando nuestra base era mayor a 1. Cuando tenemos que x es mayor a 0, tenemos nuestra función así como está. Decíamos que la propiedad de potencia nos decía que en la adición y la multiplicación nuestro exponente se distribuye. Entonces esto es igual a decir y igual a 1 sobre 3 a la x. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que nuestra x vaya tomando números más grandes, o sea que vayan siendo 1, 2, 3, 4, 5, nuestro denominador va a ir siendo un número más grande, cada vez más grande. Entonces, cuando nosotros tenemos que nuestro denominador va siendo un número cada vez más grande, el resultado de nuestra función, de nuestra fracción, de nuestra división, va a ser 0, va a tender a acercarse a 0, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago 1 dividido 100, va a estar más cerquita del 0, va a estar más cerquita del 0 que si yo hago 1 dividido 10, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, gráficamente, esto se ve con el comportamiento asintótico ahora de este lado, ¿no? A medida que me voy acercando y se va acercando a 0, x va siendo, a medida que x van siendo números más grandes, y van acercándose a 0. Cuando x es menor a 0, tenemos y igual a la x, nuestro exponente va a ser un número negativo. Entonces, los números negativos lo que hacían es invertir nuestra función. Entonces, esto me va a quedar igual a 3 a la x. Entonces,
a medida que los valores de x sean más grandes en módulo, es decir, que vayan de forma decreciente en mi recta, o sea, van a ser menos 1, menos 2, menos 3, se vaya acercando al menos infinito, el resultado va a ser cada vez un número más grande, ¿sí? Más grande siempre positivo, porque yo voy a tener, por ejemplo, esto va a ser, cuando yo tenga menos 3, va a ser 3 elevado al cubo. Y después 3 elevado a la cuarta, 3 elevado a la quinta, entonces van a ir siendo números más grandes, cada vez más grandes. Entonces eso es lo que se nos ve gráficamente acá, ¿no? Cuando nosotros pasamos a los números negativos, la función aumenta exponencialmente, ¿no? Se va para arriba, se aumenta, se va acercando al infinito de forma muy rápida, ya no progresiva, como es el caso de, por ejemplo, las funciones lineales. Bien, hablamos de cuando es mayor a 1, cuando está entre 0 y 1. Ahora vamos a ir con cuando a es igual a 0. ¿Qué quiere decir que a sea igual a 0? Que tengo 0 a la x. Como eso es una potencia y la x me dice que lo que me indica es que yo voy a ir multiplicando a mi base la cantidad de veces que mi x me la indique, yo tengo que siempre voy a tener 0, 0 por 0, 0. Entonces voy a tener, por ejemplo, 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3. Entonces siempre 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces tengo que esto es igual que decir igual a 0. O sea que va a ser una función constante. El hecho de que sea constante significa que no es exponencial, no tiene ese comportamiento como las funciones exponenciales de que se van así para arriba o en definitiva que decrecen, ¿sí? Como esa curvita que hace nuestra función exponencial, el 0 a la x no lo tiene. A la vez el 0 a la x tiene otras cualidades, que es por ejemplo que x no puede tomar un valor negativo, porque si tuviera nuestro exponente negativo, esto se invertiría y quedaría 1 sobre 0, y 1 sobre 0, la división por 0 no existe. Así que sabemos que todos los negativos no los va a tomar, y a la vez tenemos otro caso particular, es que x tampoco puede valer 0. Porque no podemos tener y igual a 0 a la 0, ¿sí? 0 a la 0 es una indeterminación, no se sabe analíticamente o con exactitud si vale 0 o vale 1, porque ustedes saben que una potencia elevada a la 0 da 1, pero a la vez todo el número multiplicado 0 veces, o sea 0 a la x, cuando es positivo es 0. Entonces, como no se puede determinar a qué valor pertenece el resultado de eso, se llama indeterminación, ¿sí? Que es algo que no se puede resolver. Entonces tenemos que 0 a la x, nuestra función 0 a la x va a ser, si nosotros lo tuviéramos que graficar, va a ser como la parte positiva de nuestro eje X, ¿sí? Es una recta que está cortada, una semi-recta que va de 0, o sea, al 0 no lo toma. Vamos a hacer un agujerito así cuando el 0 no lo toma, que va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Eso que vemos ahí es una semi-recta, no es una función exponencial, por eso entendemos que a no puede tomar el valor 0. Con 1, ¿qué pasa? Con 1 lo que pasa es cuando tenemos y igual a 1 a la x
o sea, no importa cuál número sea x, siempre me va a quedar 1 por 1, por 1, por 1, o 1 dividido 1, dividido 1 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, cualquier x elevado a cualquier número me va a dar siempre 1. Entonces pasa lo mismo que con el 0. Esto se puede escribir como i igual a 1. I igual a 1 es una función constante. Esta sí es una recta completa, porque sí puede ser negativo, porque me va a quedar siempre 1 sobre 1. Por ejemplo, en el caso de 1 o de 1 al cuadrado, así sucesivamente. Entonces esto siempre va a dar 1. No importa si es negativo, si es 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, para todos los valores de x, ahora iba a ser 1. Eso quiere decir que es una función constante pasa por 1, una función constante. Como vemos, esta ya no es una semirrecta, sino que es una recta, pero no es una función exponencial, no tiene comportamiento exponencial y por tanto en 1 tampoco se corresponde el comportamiento exponencial, entonces una función exponencial no puede tener como base 0 ni 1. ¿Qué pasa ahora con los números negativos? Cuando la base es un número negativo, por ejemplo, voy a poner i igual a menos 2 a la x. Bien, acá con esto lo que pasa es, ya no tenemos como una distinción entre el 0 y el 1, sino que tenemos algo bastante extraño que pasa cuando nuestra base es negativa. Tenemos que si nuestra x es una fracción de denominador par, por ejemplo, un medio, nosotros vamos a tener el caso y es igual a menos 2 a la 1 medio. Entonces teníamos otra vez nuestras propiedades de potencia, decían que elevado a la 1 medio o la potencia fraccionaria es igual a decir una raíz. Entonces esto es igual a decir i igual a menos 2 raíz cuadrada. ¿Qué pasaba? La raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales. Entonces, para todas las fracciones de denominador par, no vamos a tener imagen. Entonces, y después, para las que sí tenemos imágenes, dependiendo de nuestro numerador es un número par o un número impar, nos va a determinar si nuestro valor de i es positivo o es negativo. Entonces, gráficamente, esto se ve es como que yo tengo un puntito aislado acá, un punto aislado acá, uno acá, uno acá. Para algunos valores no tengo, para otros va acá, para el otro viene para acá. Y así voy teniendo como puntos todos aislados en mi gráfico y no tengo ningún gráfico, no hay como una continuidad en la relación de mis puntos, ni puedo determinar bien cuál es el dominio y cuál es mi imagen y para qué puntos sí, para qué puntos no. Entonces decimos que cuando nuestra base es un número negativo, no es una función directamente, ni exponencial, ni constante, ni ningún tipo de función, sino que no es una función porque no tiene comportamiento funcional. Entonces lo que tenemos es que cuando es negativo no es función, cuando es 0 y cuando es 1 no es una función exponencial. Entonces decimos que una función exponencial es sí, solo sí, la base
es un número mayor a 0 y desigual a 1. O sea, puede ser un valor entre 0 y 1, o puede ser un valor más grande que 1, pero no puede ser 1, no puede ser 0 y no puede ser un número negativo. Esta es la definición de función exponencial que nosotros vamos a usar. Así que tenemos ahora que ya analizar nuestra función. Entonces decíamos, cuando mi función exponencial está entre 0 y 1, es una fracción que nuestro numerador es más chiquito que nuestro denominador, tenemos que es una función decreciente. Es una función decreciente, ¿sí? Cuando tiene esto es una función decreciente. Cuando está entre 0 y 1 es decreciente, baja, como vemos baja. Cuando nuestra función es mayor a 1, nuestra función es creciente. Así que nosotros si tenemos, por ejemplo, igual a... Ya sabemos que este numerito, a la x, este numerito está entre 0 y 1, por lo tanto, sin gráfico ni nada, ya podemos determinar que es una función decreciente. Y si por ejemplo tenemos igual a 3 a la x, tenemos que el 3 es mayor a 1, así que ya tenemos que esta es una función creciente. Muy bien, esto es para el crecimiento y decrecimiento. Entonces ahora tenemos nuestro gráfico. ¿Qué vamos a hacer con nuestro gráfico? Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos graficar, por ejemplo, igual a 2 a la x, una de las primeras cosas que podemos hacer es marcar nuestra tabla de valores. Entonces podemos hacer menos 1, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra tabla de valores, para construirla, marcamos números de x al azar, porque con nuestra x es nuestra variable independiente, podemos ponerle el valor que nosotros queramos. Entonces, lo que hacemos es reemplazamos el valor que queremos encontrar de x en nuestra función y vemos cuál resultado nos da ahí, porque ahí es el resultado de elevar 2 a la x. Entonces cuando x es un número determinado, y es un valor determinado. Entonces tenemos 2 a la menos 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. 2 a la menos 1 es un medio, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos los puntos para cada valor de x. Para el primer punto sería para menos 1 un medio, el segundo punto sería para 1, 2, el tercer punto sería para 2, 4, para 3, 8, ¿sí? El valor de x, valor de y. Para 0, 2 a la 0, otra vez las propiedades de potencia, para todo número elevado a la 0 siempre da 1. Entonces 2 a la 0 va a ser 1. Entonces para 0, 1. Entonces una vez que tenemos nuestros puntos, lo que hacemos, graficamos nuestros puntos, armamos nuestro eje. Entonces decíamos para 2 un medio, para 0, 1, para 1, 2, para 2, 4, para 3, para 3, 8.
una vez que tenemos esto, nuestros puntos hechos, lo que hacemos es marcamos nuestra asíntota, ¿no? Para no tener que hacer valores que estén o los números negativos en el caso de que sea decreciente, o en los números positivos en el caso de que sea decreciente. Nosotros sabemos que tiene comportamiento asintótico en 0. Entonces lo que hacemos es unimos nuestros puntos marcamos que continúa y después el resto lo hacemos marcando el comportamiento asintótico. ¿Qué es el comportamiento asintótico? Que a medida que nos vayamos acercando al menos infinito, y va a tender a acercarse a 0. Eso quiere decir que vamos a hacer esto. El comportamiento asintótico, cuando nosotros lo graficamos, lo importante es que mostremos que esos valores, que esa recta nunca corta y nunca está sobre nuestro eje X, que es en este caso nuestra asíntota. Entonces tenemos que marcar como que está separadito, ¿no? Por ahí acá me quedó un poco exagerado separadito, pero se tiene que notar que no son la misma recta, ¿sí? Lo que no me puede quedar es, por ejemplo, así. O ni mucho menos así, para abajo. ¿Sí? Eso es lo importante de nuestro gráfico. Es hacer tabla de valores, encontrar algunos valores para poder graficar. No necesitamos muchos valores, con 2 o 3 ya conseguimos los gráficos. Y después marcamos nuestro comportamiento asintótico para poder terminar de graficar. Si por ahí lo del comportamiento asintótico no se entiende, sacan valores, sacan cuánto vale el -2, el -3, el -4 y así, y unen todos los puntos. Pero hay un momento en el que los puntos suelen estar muy cerquita, entonces los valores por ahí no se pueden graficar bien. Yo les recomiendo que usen escalas de 2 o 3 cuadraditos, o sea que no hagan los gráficos chiquititos, porque después se complica mucho graficar en la parte de los números negativos. O bueno, en el caso de los números positivos, sí, la función está entre 0 y 1. Muy bien. Entonces ahora tenemos el dominio y la imagen. La imagen, el dominio, vamos a empezar por el dominio. El dominio son todos los valores que X puede tomar. Entonces nosotros en nuestra función exponencial, nosotros podemos tomar, X puede estar, o sea, X puede ser cualquier número, porque podemos tener, por ejemplo, 2 elevado al número que nosotros queramos. Entonces el dominio de la función exponencial siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Y nuestra imagen en el caso en el que nosotros tengamos la función exponencial solita, tipo de la forma y igual a la x, o sea que no está sumando con nada, no tiene una multiplicación de nada, no está desplazada, no está en ningún lado, sino que solamente eso, tenemos que nuestra imagen es de 0 a infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque, como nosotros decíamos antes, es una multiplicación, ¿no? O sea, una potencia en definitiva es una generalización de una multiplicación. Entonces, para que una multiplicación nos dé un número negativo, tienen que tener signos distintos, ¿no? O tiene que por ejemplo, tendríamos que tener un momento en el que nos quede multiplicando signos distintos, que es el caso, por ejemplo, de cuando tenemos un número negativo a la base y una potencia impar. Como nosotros ya tenemos que nuestra base no puede ser un número negativo, siempre vamos a tener multiplicación de números positivos. Entonces, como no va a aparecer en ningún lado un menos, el resultado de esa potencia nunca va a ser un número negativo. Entonces, generalmente, o sea, en el caso de la función exponencial que nosotros estamos estudiando, que es y igual a la x, nuestra imagen siempre va a ser todos los números positivos, excepto el 0, porque también habíamos indicado
que no existe ningún valor que haga que el resultado de mi potencia me dé 0. Así que mi intervalo de imagen siempre va a ser, repito, en el caso de la función exponencial que nosotros estudiamos, va a ser de 0 a infinito. La intersección con los ejes son la intersección con el eje Y, se llama ordenada al origen. La intersección con el eje X se llama raíz. Entonces tenemos la intersección con el eje Y es x igual a 0, o sea, cuánto vale Y cuando x es igual a 0, y con el eje X es cuánto vale X cuando Y es igual a 0. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, si tenemos Y igual a 1/4 de X, reemplazamos a nuestra X por 0, me queda Y es igual a 1/4 a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1, entonces tengo que mi ordenada al origen va a ser 1. En el caso de mi raíz, en este caso muy particular, en el que nuestra asíntota va a ser siempre 0, y igual a 0, como nosotros tenemos asíntota en y igual a 0, que es nuestro eje X, decimos que nuestra asíntota no nos permite tocar, no existe ningún valor de X que haga que Y sea 0. Entonces, como no existe ningún valor de X que haga que Y sea igual a 0, no tenemos, siempre que nuestra asíntota sea igual a 0, no vamos a tener raíces. Raíces no tiene. ¿Sí? O sea, si nuestras raíces cambian, que por ahí vamos a analizar esto de cuando nuestras raíces cambian, cuando veamos ahora el segundo trabajo, que es de logaritmo. En el caso de estas que tenemos acá, como tenemos nuestro comportamiento asintótico se encuentra en el eje, y decíamos que nuestra asíntota se tiende a acercar, pero que no la corta ni la toca a nuestra asíntota, a nuestra recta asíntota, no tenemos intersección en el eje X, en este caso. ¿Sí? Bueno, no es mucho más que eso. Disculpen a los que me escribieron y no les contesté, y después haré otro video para lo del logaritmo. Así bueno, muchos saludos y que les vaya bien.